Bendiciones, hermanos, le damos gracias al Señor y en esta ocasión para poder trabajar con la lección 25. Continuamos también en el documento de Isaías y específicamente estaremos concentrados en el capítulo 55, versículos 1 al 13, en la cual estaremos hablando de la visión de la gracia inmerecida. Y cuando hablamos de la gracia, es un tema que constantemente está en la Escritura y tiene su culminación en el Nuevo Testamento con la venida de Jesús. Y usted lo puede resumir a través de esta expresión en Juan 1:17. Por eso que la palabra traducida como gracia viene siendo como un favor, una bendición o bondad, y todos podemos extender la gracia a los demás. Pero cuando la palabra gracia se usa en relación a Dios, esta adquiere un significado de mayor trascendencia. Es por eso que la gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos. A pesar de nuestro pecado, nosotros nos damos cuenta que vemos que la bondad de Dios es manifiesta aún nosotros siendo indignos. El pensamiento central dice, llegamos a conocer la excelencia del perdón por medio de la gracia divina, y esa excelencia se hizo carne a través de Jesucristo, en la cual Él asumió la posición de sustituto para declararnos a nosotros justos y poder entrar en una relación con Jesucristo. El texto áureo tiene como análisis la carta del apóstol Pablo a Tito, en la cual dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y esa gracia se resume como Jesucristo. Tito 2:11. Estaremos enfocados en tres objetivos. Vamos a definir la comprensión acerca de la gracia y la relación con la salvación. Vamos a exaltar la figura de Cristo como el centro mismo de la gracia de Dios y vamos a celebrar los beneficios por causa de la gracia y las promesas recibidas. Una vez analizados estos objetivos, tenemos que tomarlo en consideración porque van a estar presentes a la lectura que vamos a estar trabajando. Por lo tanto, usted como maestro vaya haciendo sus notas para que estas mismas se vayan entonces poniéndose en relieve para la clase que usted va a preparar. Vamos a hacer lectura de los pasajes del capítulo 55, versículo 1 al 13. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid comprar y comer. Venid comprar sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve
y no vuelve allá, sino que riega a la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas y aplausos. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Una vez hacemos lectura de estos pasajes, podemos entrar entonces a identificar tres aspectos importantes. Una invitación universal a recibir la gracia. Y eso usted lo puede ver entre los versículos 1 y 3. Los invitados a recibir esta gracia que se ve en el versículo 1. Las razones y las condiciones para recibir esa gracia están concentrados en los versículos 2 y 3. Como segundo aspecto, vamos a ver la figura central de la gracia, que se encuentra conectado en los capítulos 4 y 7. Vamos a ver las características que distinguen al enviado de Dios en el versículo 4 y las repercusiones de la gracia universal que están concentrados en el versículos o en los versículos, mejor dicho, 5 y 7. Y por último estaremos trabajando con la excelencia y promesa de la gracia en los versículos 8 al 13. La excelencia de la visión divina, los efectos transformadores de la gracia, que están entre los versículos 9 y 11. La excelencia de la visión divina están entre los 8 y 9. Y cerramos entonces el análisis con las promesas a los recipientes de la gracia, versículos 12 y 13. Bien, el texto pertenece a lo que se llama la parte final de la visión del profeta en relación con la restauración de la nación de Israel. Y en este capítulo 53 tenemos lo que se llama la visión del pacto de gracia. Entienda bien. Y no solo con el pueblo escogido por Dios en un momento de crisis, sino también con nosotros a través de Jesucristo. Y hay un cambio impresionante de lenguaje en la palabra dirigida hacia Israel. Entonces, Dios se presenta como un proveedor de las necesidades primarias y lo hace libre de imposición o demandas hacia el pueblo. Habiendo entonces manifestado, mejor dicho, en muchas ocasiones su ira a causa de la desobediencia de ellos, entonces podemos ver que su palabra les llega como agua fresca al alma sedienta. Y vamos a estar viendo los efectos de este mensaje profético que bien pueden despertar dudas o temores en una sociedad acostumbrada al tono fuerte y las demandas de sacrificio para ganar el favor del Dios Todopoderoso. Descubrimos en este pasaje lo que es la diferencia que hace la gracia en la vida de aquellos que son capaces de creerle a Dios y acercarse a su presencia con fe sencilla, y entiéndase con fe, estableciendo una relación con Él. Es por eso que el don inmerecido de Dios es ofrecido a todos los hombres siempre que los postulados divinos sean satisfechos. Y aunque la oferta es universal, sus efectos son individuales. Dependiendo de la respuesta de cada uno de nosotros, vamos a ver los resultados de este. Es por eso que la invitación al diálogo se hace sentir en los términos en que se expresa este mensaje profético. Y por eso podemos remontarnos a lo que dice el apóstol Pablo, que nos recuerda que la salvación no es producto de un esfuerzo o méritos humanos, sino de la gracia por medio de la fe. Esta gracia viene siendo un regalo, es un regalo de Dios para que nadie se gloríe.
Y no hay expresión más acertada para explicar esta acción divina que la que registra el mismo Juan. Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito. Entonces, vemos que la paráfrasis aquí de Juan 3:16, la semilla de la fe, que es una vez sembrada en el corazón, debe germinar y llevar como fruto la vida eterna. Y esto consiste en la gracia de Dios, en que Él toma la iniciativa de dar lo que nosotros éramos incapaces de adquirir o merecer. Y es por eso que, teniendo esto claro, nos damos cuenta de que siempre, siempre, siempre Dios es el que toma la iniciativa. Como habíamos señalado, vamos a hablar entre los versículos 1 y 3 de una invitación universal a recibir la gracia. Por eso cuando retomamos la lectura dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y en el 2, que inicia con una pregunta: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Entonces podemos ver aquí que cuando habla de los sedientos se está refiriendo a personas que consciente o inconscientemente necesitan de la fuente de la salvación. Y usted puede ver que también utiliza la expresión sin dinero y sin precio. Significa el valor es incalculable y no puede ser adquirido con riquezas materiales. Interesante este análisis, porque el Dios de la Biblia es un Dios que habla con trascendencia. Entonces podemos ver que este estilo de la invitación se ha comparado con la forma en que los vendedores ambulantes ofrecían su mercancía en el Medio Oriente en aquel tiempo. Es por eso que cuando analizamos lo que dice Proverbios 9 de 1 al 6, cuando habla en tono poético, usa también un lenguaje semejante, donde la sabiduría tomando forma humana invita a un banquete. El mensaje evangélico se da en torno a una invitación que emana de la gracia. Dios es quien da primero, siempre toma la iniciativa en llamar, buscar y proveer para nuestro beneficio. Por eso es que vemos una invitación abierta a los pobres, a los necesitados, a quienes sean capaces de aceptar su fracaso, tratando de saciarse de otras fuentes. Aquellos que han buscado en vano la felicidad en las cosas que perecen, aquí les ofrece lo que verdaderamente sacia y se les da una oferta de manera gratuita. Pero usted puede notar que hay lo que se llaman 3 imperativos. ¿Cuáles son estos? Una apelación a la voluntad. Es por eso que el necesitado debe moverse hacia la fuente. Al acceso a esta oportunidad todavía permanece abierto para quienes voluntariamente acudan a tomar del agua de vida. Es por eso que esta es la primera condición para ser recipiente de esta gracia. Es por eso que el mensaje del evangelio se da en torno a una perenne invitación cuando dice venid. El segundo imperativo es una invitación a invertir. En otras palabras, comprar. Entonces, eso es lo que nos está diciendo Dios. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y dice el pasaje que vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Como dice en Mateo, versículo 44 del capítulo 13. Es por eso que la gracia tiene un precio. Si usted está familiarizado con la lectura del teólogo alemán Bonhoeffer, él lo decía de la siguiente forma. Él decía:
de gracia no es igual que gratis. Gracia demanda la inversión total de nuestra vida. Jesús, oyendo esto, como dicen los documentos de Lucas 18:22, dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Es por eso que podemos ver que el tercer imperativo es comer, lo cual implica digerir el mensaje, llenarse de Dios. Vosotros estáis completos en él, como decía el apóstol Pablo en lo de las cartas de los de Colosas en el capítulo 2, versículo 10. Y esa es la oración del apóstol, para que seamos llenos de toda plenitud de Dios. Entonces, es bien significativo que el hombre cayó por comida y se levanta cuando accede a comer del pan de vida. Indefectiblemente, para llenar estos requisitos, el alma tiene que expresar una necesidad de Dios, como dice el salmista en el versículo 2 del capítulo 42 de este salmo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Dios dirige este mensaje al pueblo que está en cautiverio, que está en exilio. ¿Qué provecho tiene de invertir en las vanidades de los babilónicos? Es por eso que la maravillosa invitación se hace de modo indiscriminado a los pobres, sin dejar fuera a aquellos que creen tener, pero carecen de poder para adquirir gracia. No podemos ignorar las demandas de la gracia, tal como nos las presenta el apóstol en la carta de Tito. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, engañándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Capítulo 2, versículos 11 al 13 de Tito. Es por eso que la oportunidad es ofrecida a todos, siempre que estos se dispongan a renunciar al pecado y vivir para agradar al Señor. El evangelio es una exposición, no una imposición. La gracia es investida sobre quienes aceptan la invitación con una conciencia y una conciencia clara de su responsabilidad al responder. Es por eso que bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora, los versículos 2 y 3 podemos hacer a manera de pregunta. ¿Por qué, pregunta Dios, gastáis el dinero? Apelando a la razón y al juicio del pueblo. Y esta es la insensibilidad que había alcanzado el pueblo a tal grado que no reconocían que mientras más gastaban, vacíos se quedaban. Era como tratar de agarrar agua con las manos abiertas. Vivían derrochando sus energías y el fruto de su trabajo en vanidades, cosa que no llenaban las necesidades reales de sus vidas. Y podemos ver a Dios aquí en esta expresión, llamando a evaluarse a sí mismos, a entrar en reflexión e introspección acerca de lo que están haciendo. ¿No es acaso esta una fiel descripción de lo que ocurre en nuestra sociedad en nuestro tiempo? La invitación es motivada por la pobreza, no solo espiritual, sino material a causa de su destemplanza. He aquí que podemos tomar como ejemplo las expresiones del profeta Oseas. Dice: devoraron extraños sus fuerzas y él no lo supo, y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Oseas 7:9. Porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies ni su espiga hará harina. Y si la hiciere, extraños la comerán.
Dios promete cambiar la condición si se disponen a oír y digerir su palabra. Ahora Dios indica lo que se llaman 3 pasos indispensables para recibir la gracia. Inclinar sus oídos, 1. Un acto de humillación que es indispensable, y oír, que es mucho más que escuchar. Es el discernir el mensaje recibido por Dios. Entonces, en estos versículos podemos decir que se acentúa la razón de Dios de pedir que inclinen sus oídos a venir. Y esta implicación constituye ser un acto de fe, de afirmación y obediencia. Esto es una acción que corresponde a la fe que se profesa. No hay posibilidad de saciar el alma sedienta si permanecemos sin venir hacia el Dios Todopoderoso y humillarnos ante su presencia. Oír y venir son lo que se llaman inseparables. Esta es una operación de la gracia, aunque sabemos que más los oidores olvidaderos que los hacedores de la palabra. Y esta apelación se cierra con una promesa de parte del Todopoderoso. Haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firme de David. Esta es la garantía de los fieles, la vida eterna con herencia del pacto eterno hecho por Dios al linaje de David. Entonces, en los versículos 4 y 7, cuando dice, he aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, a gente que no te conocieron. Correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te han honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, cuando utiliza la expresión lo di por testigo, significa dar testimonio por adelantado. Es por eso que la palabra testigo es traducida como uno que da su vida, un mártir. En nuestro idioma es también el término griego marture, ¿no? Ahora, pero también habla de jefe, que también constituye ser un líder o un guía o uno que muestra el camino. También se utiliza el término maestro, que viene siendo escrito en el Nuevo Testamento como algunas 58 veces y unas 41 veces con relación a Jesús. Pero también habla de rabí. A Jesús se le conocía como el maestro que había sido enviado. Es por eso que cuando analizamos el versículo 4 hay una referencia directa al Salvador, que es llamado aquí el testigo enviado a todos los pueblos, sin consideramos que de la traducción de testigos en el griego nos viene la voz en el latín para nuestra palabra mártir. Jesús es el mártir de nuestra redención. Él vino a darnos el testimonio del cielo y él mismo afirmó, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad oye mi voz. Y estamos viendo aquí una declaración en la cual podemos decir que el Dios invisible se hizo visible. Ahora, ¿en qué consiste el testimonio de Jesús? En revelar la voluntad del Padre, su compasión por el mundo perdido, presentarle el camino que lleva a la vida. Las declaraciones de Jesús, déjeme decirle que estuvieron cargadas de contenido verdadero. Entonces,
y juntamente con ellas obras con evidencia de veracidad. Mas cuando dice yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que se cumpliesen, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y una fiel traducción que podemos encontrar para jefe se usa más bien en la Reina Valera, en este versículo que quiere decir líder. Y Cristo es el líder por excelencia. Es por eso que lo es en la ruta de la salvación y es nuestro invicto capitán en la batalla de la fe. Él es el Josué que nos introducirá a la tierra prometida, pero es además el maestro para las naciones. Es por eso que podemos ver en el Nuevo Testamento una evidencia clara de esto. Y más de 273 veces aparece la palabra enseñar a sus derivados en relación con Jesús y su ministerio. Es por eso que la exposición de los principios del reino, conocido como el Sermón de la Montaña, se abre con estas palabras: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abrieron su boca, les enseñaba. O mejor dicho, abriendo su boca, él les enseñaba. Ahora, ¿qué pasa entre los versículos 5 y 7? Todas las personas correrán hacia Cristo. Los desconocidos haciendo aquí lo que se llama alusión a los gentiles. También serán alcanzados por esta bendita gracia. Y nuevamente podemos ver que el profeta invoca tres imperativos indispensables para recibir la gracia de Dios: buscar, uno; llamar; dejar. Entonces, como beneficio de estas tres acciones de fe, se garantiza la misericordia y el perdón divino. El llamamiento sigue siendo compasivo y apelado a la voluntad humana. Dios no viene rompiendo cerrojos o quebrando voluntades. Él está a la puerta llamando y ofreciendo algo mucho mejor que lo que tenemos. Es por eso que la gracia divina no se impone, se expone. Es decir, Dios no nos bloquea el paso, sino que nos llama con amor para que cambiemos de ruta de nuestro sendero y acudamos a Él con fe y confianza en su buena voluntad. Esto, traducido en un término más claro, se llama arrepentirnos, que es cambiar de ruta. ¿Qué ocurre cuando el hombre accede al llamado de la gracia de Dios? Es como dice el versículo 7. Se le asegura misericordia y perdón. Y eso es lo que pasa cuando nos arrepentimos. Lo que sucede es que el perdón no se le otorga por mérito, sino por la misericordia del Todopoderoso. Y esto es la gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no se adquiere de vosotros, pues es don de Dios. Entiéndase, regalo de Él, no por obras para que nadie se gloríe. En este contexto habla Dios a través del profeta cuando dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, le dice Dios. Entonces, la gracia es un acto de piedad para con los penitentes, los que antes fueron considerados rebeldes. Con un poco de ira escondí mi rostro y de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu redentor. Entonces, esta es la dulce experiencia del perdón que se hace cantar al salmista. Es por eso que por un momento será su ira, pero su favor es uno que dura toda la vida. Por la noche dará el lloro y la mañana vendrá
lo que nosotros decimos la alegría. Y vienen siendo, o estos vienen siendo los efectos maravillosos de la gracia de Dios. Ningún pecador arrepentido ha sido jamás rechazado, y toda alma que se humilla alcanza lo que nosotros siempre proclamamos como la misericordia divina. Entonces, podemos ver que podemos hablar ahora entre los versículos 8 y 13 que tiene que ver con la excelencia y la promesa de la gracia. ¿Qué es lo que dicen los versículos 8 al 13? Pues fíjense, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega a la tierra y la hace germinar y producir al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Y después dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplausos. En lugar de la zarza crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá el arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Entonces, cuando analizamos esto, vemos mis pensamientos, que esto prácticamente es una relación con Dios, que es de carácter inalcanzable. Mis caminos, cuando habla de caminos, está hablando de la vía, de la forma, está hablando de la ruta, está hablando del estilo de vida que se tiene. Entonces, nuestra naturaleza no logra comprender lo que nosotros llamamos como la profundidad de la excelencia del pensamiento de Dios. Sus obras y acciones están muy por encima de nuestra capacidad de comprensión. Es por eso que la pregunta que dice, ¿no has subido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y como dice el salmista, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito, afirmando de esta manera la omnisciencia divina. Así lo reconoció el patriarca Job cuando proclamó el poder y la sabiduría de Dios, diciendo, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Y si él derriba, no hay quien edifique. Encerrar al hombre y no habrá quien abra. Es por eso que estas expresiones de Job se hacen claras, demostrando el poder del Todopoderoso. Y de esta manera se establece lo que se llama la gran distancia entre el estilo de vida de los hombres y el estilo de vida de Dios. Y esto a modo de ilustración se hace una referencia a la lluvia, a la nieve y a elementos que realizan una misión fertilizadora sobre la tierra, y siempre reservándose Dios el derecho y el poder para restaurar, derramando así su gracia allí donde es necesaria para cumplir su voluntad, algo que es semejante que hace Dios en nosotros al derramar su espíritu en nuestras almas. Entonces, entre los versículos 9 y 11 encontramos algo interesante. La tierra responde a los efectos de la humedad producida por la lluvia, fructificando. Entonces, esto es el mismo propósito de la gracia derramada en nuestra vida.
hacernos productivos para Dios. Y cuando estos elementos se unen, la lluvia y la nieve, la tierra, producen y dan mantenimiento a las necesidades primarias del ser humano. Y por la gracia que nuestra vida puede ser una bendición para nosotros y no simplemente absorber la bendición es en forma estéril y egoísta. Aquí estamos hablando que la palabra, somos llamados a llevar frutos por su palabra. Es por eso que cuando dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo aquel que pidiere al Padre en mi nombre, él o los dé. Juan 15, versículo 16. Ahora, y el que da semilla al que siembra y el pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda libertad, lo cual produce por medio de nosotros acción de gracia. Es por eso que cuando analizamos esto estamos viendo la obra poderosa de el gran yo soy. Entonces, en los versículos 12 y 13, cuando dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos los montes y los collados se levantarán canción delante de vosotros. Y todos los árboles del campo les darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá el ciprés y en lugar de la ortiga crecerá rayán y serán a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Cuando dice aquí alegría y paz, dos que son prácticamente dos anhelos del alma humana en todo tiempo y lugar, son aquí lo que se llaman prometidos para aquellos que reciban la gracia de Dios. Aún en el firmamento y la naturaleza celebran la vida de los redimidos. A los hijos de Israel les fue prometido el retorno del cautiverio con gozo. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, y como dice el versículo, volverán cantando con gozo perpetuo, habrá sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. La naturaleza responderá con abundancia para los hijos de Dios, como una muestra de transformación opera por la gracia. Entonces, el cambio en la naturaleza va a ser lo que se llama la señal de la bendición de Dios para el pueblo. Los frutos del evangelio producen gozo, alegría, en donde el mensaje es recibido. Y como exhorta el apóstol cuando habla a los de Filipenses, que exhorta a manifestar su gozo en el Señor siempre. Por eso es que podemos ver en las escrituras que se cierra con una invitación a disfrutar el gozo de la gracia consumada. Y es por eso que nosotros tenemos que gozarnos, alegrarnos y dar gracias, porque ha llegado la bondad del Cordero y su esposa se ha preparado y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y esto lo habla también, usted puede buscar referencia de esto en Apocalipsis 19, 7, 8. Ahora, a manera de resumen, podríamos decir que hemos indicado la universalidad, ¿sí? Así que se menciona, de la gracia divina. Vemos que el plan de Dios, el cual incluye a toda la humanidad, se derrama como la lluvia y la nieve que cae sobre la tierra. Es por eso que la mayoría de los casos, la lluvia sirve para fructificar y alimentar la tierra, la nieve, que es hermosa sobre los árboles, pero representa una amenaza para los caminantes. Así que la gracia de Dios para los que reciben bendición, para los que la rechazan es una maldición.
Es por eso que la gracia no es una condición impuesta, ni puede ser recibida sin abandonar ante las prácticas que las contradicen. Entonces, siendo que esta gracia tiene un precio alto, como lo es el sacrificio de Cristo, no puede ser derrochada en una vida sin temor ni reverencia. El alma debe librarse de contaminación para poder disfrutar del beneficio de la gracia. Por eso es que se exige que el hombre impío abandone el camino del mal y los pensamientos de iniquidad para que la mente, para que el corazón esté en armonía con el propósito redentor. Por eso que la palabra de Dios tiene lo que se llaman efectos inevitables en la vida humana, o para salvación o para condenación, dependiendo siempre de la actitud en cómo se reciba. El poder transformador de la gracia tiene también lo que se llaman efectos, no solo en la vida espiritual, sino también en el área física del hombre. O sea, todo lo que rodea responderá al poder de la presencia de Dios manifestada en la vida del creyente. Y podemos decir que afirmamos que la paz y el gozo constituyen ser producto de la plenitud de la gracia de Dios que se derrama sobre nuestras vidas para salvación. Y la gracia maravillosa ha transformado nuestra vida árida y seca en una de frutos abundantes para la gloria del Todopoderoso. Y es por eso que nuestros frutos deben permanecer como evidencia de que somos recipientes de la gracia eterna. Esperamos que esta sección haya sido de ayuda para cada uno de ustedes en preparación de esta lección 25 y pueda a la misma vez ser de edificación en sus respectivas iglesias. Bendiciones.